Vamos a conversar con Raúl Sor sobre, nuevamente, una tendencia que se está desarrollando en buena parte de Europa que tiene que ver con quienes están llegando a los gobiernos de esos países. El último fue España, estaba Turquía recién, con Raúl Sor y esta tendencia a el avance de la derecha en Europa. Raúl. Sí, Fernando, en Europa pasa lo que muchas veces pasa en América Latina, que hay olas, y hay una ola del progresismo y después viene una ola conservadora. Bueno, Europa está navegando a través de una ola conservadora y, por supuesto, la elección más importante de los últimos días es la de Turquía y Erdogan, un conservador convencional y conservador bastante de derecha, obtuvo una victoria neta, clara, no formidable, bajando sus mayorías anteriores, pero sin embargo consolidó 5 años sin que haya ninguna disputa sobre la legitimidad de su victoria, aunque se ha dicho que la prensa está controlada, cosa que es verdad, que las condiciones eran adversas para la oposición, lo que es muy cierto. Sin embargo, en esas condiciones la oposición decidió competir y fue derrotada con las condiciones que ya conocían. Se acortaron las distancias, pero lo concreto es que Erdogan tiene 5 años más. Poco antes, en Grecia, la derecha logró elegir al presidente y se consolida en Grecia también un gobierno de derecha. Italia tiene un gobierno de derecha y muy de derecha, y en una serie de otros países, en los países nórdicos, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, han ido ganando partidos de derecha, de manera que esto no es un incidente aislado. En Francia la derecha ha ido ganando, sobre todo la extrema derecha, el lepenismo, ha ido ganando posiciones y conquistando ciudades, municipios. Y bueno, ahora ocurrió en España. En España tenían elecciones autonómicas y municipales, y fíjate, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, no perdió tanto. Fíjate que perdió 1% en relación a votaciones anteriores. Pero lo que pasó, y esto es muy importante, el PP, el Partido Popular, avanzó casi 9 puntos, aumentó 9 puntos en su votación, y también creció Vox, que está a la extrema derecha, a la derecha del PP, y por lo tanto ambas formaciones políticas, si se proyectan estos resultados a las próximas elecciones, que tendrán, bueno, ahora se llamó a elecciones anticipadas, normalmente se deberían haber hecho a finales de año, pero proyectados estos resultados, España tendría también un gobierno de derecha y se sumaría a esta ola. Sí, ahora, esto tú lo has dicho, cuando tú estás definiendo los distintos gobiernos de Europa con sus distintas raigambres ideológicas, ¿hay diferencias entre ellos? No te estoy preguntando de extrema derecha o centro derecha. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre los distintos países conservadores, con gobiernos conservadores de Europa? Hay diferencias, tienen diferencias en cuanto a la relación con la Unión Europea. Por ejemplo, España ha sido un gran beneficiario de la Unión Europea, y por lo tanto no hay el rechazo que, por ejemplo, existió en Gran Bretaña, que llevó al Brexit. Y digamos, los países de la Europa mediterránea del sur son beneficiarios en lo fundamental de las ayudas y los programas de la Unión Europea. Los países nórdicos son bastante más refractarios a la Unión Europea porque tienen condiciones domésticas muy positivas, e incluso temen que, como ha pasado en Suecia, que perderían condiciones. Noruega, por ejemplo, no querría unirse a la Unión Europea porque piensan que van a estar peor de lo que están
en forma independiente. Después hay países o electorados que creen que no conviene someterse a los dictados de la Unión Europea. Eso fue la raíz del Brexit, que las leyes británicas fueran elaboradas por el Parlamento Europeo. Y hay una serie de otras características, pero en general hay un común denominador en la derecha, especialmente en la extrema derecha y en las derechas en general, y en la xenofobia. En algunos casos, la política antimigratoria. Es decir, hay una cierta saturación en el electorado, en las poblaciones europeas, hacia el ingreso de refugiados o inmigrantes. Y el caso de Turquía fue muy claro, en que en estos momentos reciben más de 3 millones de refugiados sirios. Y finalmente, tanto Erdogan como su contrincante terminaron prometiendo que iban a reducir drásticamente el número de refugiados o de asilados en Turquía. Y esto se repite básicamente en toda Europa, y España tampoco es una excepción. Y las izquierdas, incluidos, por cierto, los socialdemócratas, han tenido en general una actitud bastante laxa, abierta hacia los inmigrantes, con los cuales, por razones humanitarias y por tradición, tienden a simpatizar más con estos recién llegados, versus una derecha más nacionalista que ha sabido recoger mejor el rechazo espontáneo que las migraciones han ido generando en la población, sea por temas de género, el acoso que sienten mujeres, personas mayores, la inseguridad, los porcentajes de participación en delincuencia de ciertos grupos de extranjeros en algunos países, no en todos, pero todo eso se ha ido combinando para crear un movimiento muy receptivo a la xenofobia o al rechazo simplemente de los inmigrantes. Ahora, ¿qué pasa? Porque tú tienes hoy día, por ejemplo, te lo voy a plantear en términos deportivos, para que sea más fácil de entender. Tú hace 30 años atrás o 40 años atrás no tenías a personas que tenían que eran afroamericanos o afro, básicamente, en, por ejemplo, las selecciones de fútbol de Europa. No estaban ahí. Jugaban solamente los oriundos nativos de Inglaterra, de Italia. Ok. Tú hoy día ves que está lleno de personas que son ciudadanos británicos, son ciudadanos franceses, son ciudadanos italianos, son ciudadanos incluso españoles, pero juegan por la selección de los países, de los países europeos. Y eso tú necesariamente tienes que prolongarlo o proyectarlo hacia la vida de esas personas. Esas personas no solamente tienen derecho a jugar en la selección de Gran Bretaña, por ejemplo, pero también tienen derecho a votar. Y también tienen derecho a participar en el sistema abierto de parlamentario, político de los países donde están. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno que acaba de llegar y que, pucha, sabéis que no, este es una inmersión muy poderosa que se ha dado en todos los países del mundo en algún momento dado y que finalmente forja una nacionalidad que está compuesta de personas tremendamente diversas, pero que empiezan a tener crecientemente los mismos beneficios, los mismos facultades y prerrogativas. No solo, bueno, muchos de ellos son nacionales de los respectivos países. Obvio. Una gran cantidad de lo que uno podría considerar en imágenes como inmigrantes son nacidos en esos países, son nacionales a cuerpo entero, es decir, tienen todos los derechos que les otorga la nacionalidad de la misma manera que cualquier otro que ha nacido en ese país. De manera que
por cierto, también hay una importación y en tu ejemplo del deporte, claro, importan a los mejores futbolistas y a propósito de los incidentes con este de futbolista brasileño al cual Sí, le gritaron lo gritaron, insultos sí. de carácter racial. Está bien, él era un inmigrante, pero eso es el fútbol, es un micromundo. La gran mayoría de la gente de color no son inmigrantes. Hay ya 2 generaciones, por lo menos, de hijos de inmigrantes y que tienen plenos derechos y que se sienten, pasa con los inmigrantes árabes, especialmente los argelinos en Francia. Es decir, cada país, según su historia colonial, tiene distintas relaciones, Holanda con el Caribe e Indonesia, en fin, pero pese a ello hay un rechazo, uno del punto de vista racial, digamos, contra la población negra. Hay un porcentaje de la población que tiene prejuicios, que por las encuestas no es la mayoría. El malestar muchas veces está en roces culturales que son con los inmigrados más recientes, roces culturales que son los volúmenes de las radios, acoso o piropeo en las calles, ese tipo de situaciones. Pero la gran mayoría de los inmigrantes en Europa están bien integrados y no constituyen una amenaza de empleo para la población local. De manera que hay un elemento ideológico que la derecha y la extrema derecha han sabido explotar. Y bueno, es algo que tiende a ocurrir cuando conviven 2 comunidades con culturas, con tradiciones diferentes. Sí, una última cosa te quería preguntar a propósito de las victorias que han tenido los partidos más conservadores en Europa. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Tienen algunas cosas comunes, por ejemplo, que puedan ser de una envergadura grande? Por ejemplo, no sé, ponerse de acuerdo para cosas como las que hemos escuchado en alguna parte, ir contra las Naciones Unidas, te pongo un ejemplo. No hay, digamos, no hay una internacional de derecha y extrema derecha, y hay bastantes diferencias entre las distintas derechas europeas. Por lo tanto, sí, de vez en cuando tienen conferencias que aunan puntos de vista y respaldan ciertas políticas, y yo diría que uno de los rasgos dominantes de la extrema derecha moderna es un nacionalismo muy marcado. Y en eso sí tienen algunos puntos en común, pero hay más, diría yo, coordinación entre las extremas derechas, que algunas bordean en el fascismo, y que las derechas propiamente tal, que están mucho más afincadas en las políticas tradicionales de sus países, y que estas derechas, como en Francia o en Alemania, han ejercido el gobierno durante muchas décadas, sí. Han sido las fuerzas dominantes. Bueno, estas cosas son todas medias líquidas, porque tú de repente ves que hay una tendencia que domina, que quizás motivada por alguno de estos sucesos que tú mencionaste. Yo me acuerdo, y hay un libro extraordinario, no me acuerdo exactamente el nombre de la autora, que se llama Casta, y que ella compara la situación de diferenciación racial en castas de India con la situación en el Estados Unidos de los últimos 150 años. Y es impresionante, digamos. O sea, de repente parece mucho más integrado India que Estados Unidos, digamos. Y todo lo que significó en un momento dado los linchamientos y todas las cosas que eran las maneras en que tú alejabas a determinados sectores raciales de llamemos el centro, el mainstream que le llaman, la cosa principal de donde se articulaban
las grandes definiciones, para adelantar cosas en el gobierno. Y eso es algo que quizás sería conveniente releerlo en un momento dado, porque cuando hay estos choques de migraciones muy súbitas que se dan, como el que se dio en América del Sur o como las que se dieron en Europa, te alteran la convicción de que tú puedes convivir con gente distinta a ti. Sí, bueno, en el caso de España vamos a tener que esperar hasta el 23 de julio porque Pedro Sánchez adelantó las elecciones y prefirió enfrentar de una vez el desafío y no darle este espacio a la derecha para que explote plenamente su triunfo. Así que el 23 de julio vamos a tener una respuesta si España realmente vira en términos de su gobierno central. Bueno, estaremos atentos a eso entonces, Raúl. Muchas gracias, que te vaya bien. Listo, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.